Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, un programa en alianza estratégica con el NDI, el Centro Nacional Demócrata y el canal del Congreso de la República. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Casi que por toda la vida la población LGTBI ha sido invisibilizada por muchos aspectos, especialmente por temas de discriminación a esta importante población, bueno, digámoslo que en Colombia. Hoy vamos a tocar dos temas fundamentales: el LGTBI, víctima del conflicto armado, y la participación política de esta importante población en el país. Para hablar de este tema, primero a nuestro invitado especial, el director para Colombia del NDI, Francisco Herrero. Gracias, doctor Francisco, por acompañarnos. No, gracias a ti por nuevamente iniciar un nuevo programa de Ciudadanía y Democracia. Igualmente a la doctora Angélica Lozano, miembro del Partido Verde y también miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Gracias, doctora Angélica. Un gusto estar acá en esta discusión. Y finalmente el doctor Armando Benedetti, senador de la República, miembro del Partido de la U y también miembro de la Comisión Primera de esta corporación. Gracias, doctor Benedetti. Buenas, muchas gracias por la invitación. Saludo a la mesa de trabajo y a cada uno de los televidentes en el día de hoy. Gracias. Doctor Francisco, ¿cuándo ustedes incluyeron este tema de la población LGTBI en la agenda del NDI? Pues es un tema que hemos venido incluyendo desde hace muchos años. Quizás la primera aproximación en Colombia fue a través de un programa que estuvimos ejecutando por más de 10 años, que fue un programa de formación para jóvenes líderes de los diferentes partidos en Colombia. La representante Lozano fue una de nuestras mejores estudiantes de ese proceso, y justamente el proceso tuvo una inclusión de todos los sectores. Para nosotros dentro de NDI entendemos que la democracia es viable sí, solo si todas y todas podemos participar en igualdad de condiciones, y en ese programa justamente se hizo un espacio abierto para incluir mujeres, para incluir grupos LGBT, población LGBTI, para incluir población afrodescendiente, indígena, en fin. Doctora Angélica, ¿en qué momento ya el país se sacudió un poco y empezó a que era una población que teníamos que tener en cuenta, porque es una población de colombianos importantes, además son muchas personas, pero que también son colombianos decentes también, que merecen el respeto de todos nosotros? Pues sigue habiendo prejuicios que son inherentes al ser humano, a la formación de la familia y demás, pero la gente en Colombia es solidaria y la gente reconoce a su primo, a su hermano, a su compañero de trabajo, y ven que la orientación sexual es una característica, un aspecto de la vida como cualquier otro, y hay mayor valor ahora en nuestro país por esa diferencia. Se han superado prejuicios, mitos. La gente homosexual es como cualquiera, se levanta, madruga, busca trabajo, se endeuda, está en las buenas y en las malas, y eso se ha venido traduciendo en una cultura democrática, con muchas barreras por superar, pero la gente se está poniendo en los zapatos del otro y está reconociendo que cuál misterio hay, que a quién le importa la vida íntima de cada quien, importa es cómo es usted como ciudadano, como persona, como compañero de trabajo. Senador, podríamos decir que usted ha sido el primer congresista de Colombia que puso el tema sin ningún problema en el escenario público, es decir, lo visibilizó y nos dijo a los colombianos: un momentico, son seres humanos y que también los heterosexuales podemos tocar ese tema sin ningún problema. Mire, el primer proyecto que casi sale fue el que salió en el 2007. En esa oportunidad se alcanzó a votar en los 4 debates. En la conciliación de Cámara pasó y en la conciliación de Senado se hundió por un voto, cosa que nunca ha pasado en la historia del Congreso. Y en eso lo que se quería buscar era que se le reconocieran los derechos sociales, de herencia, de la conformación de la pareja cuando ha convivido 2 años. Y ahí estaba, y le repito, se hundió por un voto, y después la Corte Constitucional, que ha defendido a las minorías, fue la que se demandó, y con base en ese proyecto de ley fue que se le reconocieron esos derechos sociales. Entonces, una democracia es buena no porque sepa contar cuáles son las mayorías. Una democracia es buena cuando es capaz de preservar las garantías de las minorías para ver si algún día esas ideas pueden ser mayorías. Hablaban solamente, relacionaban la homosexualidad con pornografía. O sea, lo importante de estos debates, no importa las veces que se pierda, es que a medida que se van dando, baja la ignorancia, sube la información, y usted ve que toda esa generación de 25, 26, 27 años hasta los 18 acompañan este tipo de proyectos, que no es
los derechos de las personas del LGBTI, como dicen algunos medios, es que ellos tengan los mismos derechos que usted y yo tenemos como heterosexuales, como personas, porque como lo decía Angélica, nosotros no estamos legislando por unos extraterrestres, para unos tipos con unos lunares verdes, estamos legislando es para la familia de nosotros, para una cantidad de personas que trabajan alrededor de nosotros, que son a veces nuestros vecinos, y que lo único que queremos es que tengan los mismos derechos de esas personas para que realmente puedan ser felices. No hay derecho que en pleno siglo XXI se maltrate a una persona porque hacen el amor diferente en la noche. O sea, es una cosa totalmente estúpida. Además, antes se les maltrata, se les persiga, se les violenta, se les pega. Es una cosa bastante inhumana. Estamos en Ciudadanía y Democracia y después de comerciales los voy a invitar, o después de mensajes institucionales mejor, los voy a invitar a que vean una nota que preparó María del Carmen Rodríguez precisamente sobre este trabajo que está haciendo el NDI en diferentes partes del país, en donde quiere incluir dentro del debate político a esta población y también cómo han sido víctimas del conflicto armado durante los últimos 50 años. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Mi hija es lesbiana, la amo y la respeto. Mi hijo es gay, lo amo y lo respeto. La diversidad dentro de la sociedad colombiana es un tabú cuando respecta a las inclinaciones sexuales de las personas. Y cuando se trata de hablar del conflicto armado y sus víctimas, la comunidad LGBTI empieza a jugar un papel muy importante. Se convierten en armas de guerra dentro del combate. Han logrado, por medio de nuestros cuerpos y por medio de nuestras experiencias en el marco del conflicto, dejar un mensaje para la sociedad y para quienes somos reconocidos como transgresores en esta sociedad. En el marco de las negociaciones de paz en La Habana se abrió la posibilidad del reconocimiento de víctimas dentro de esta comunidad. Si bien la subcomisión de género vela porque los acuerdos pactados reúnan todas las necesidades de las personas LGBTI, la visita de uno de estos líderes a La Habana permitió exponer grandes preocupaciones que existen dentro de esta comunidad colectiva. En primer lugar, llamar la atención de que la construcción de memoria y de verdad que van a hacer las guerrillas de las FARC sobre la afectación del conflicto armado a la ciudadanía colombiana necesariamente tiene que recoger las afectaciones y los daños generados hacia la población LGBT. En segundo lugar, solicitamos a los actores en el conflicto, tanto estatales como no estatales, es decir, miembros de las FARC como del Ejército y de la Policía, que es necesario que ellos esclarezcan los motivos a partir de los cuales en el Caribe colombiano y en otras regiones del país victimizaron, persiguieron, asesinaron y despojaron de sus derechos a muchísimas personas LGBTI. En tercer lugar, hicimos un llamado de atención especial a las FARC porque hemos conocido que al interior de las FARC hay prácticas disciplinantes de expulsión y de ajusticiamiento de sus miembros cuando asumen públicamente una orientación sexual no heterosexual. Y finalmente hemos pedido a la mesa de negociación que es urgente que se plantee una reforma estructural al Estado para garantizar que el derecho a la igualdad sea una realidad que se pueda materializar en la vida de las personas LGBTI y que la constitución política
claramente y de forma concreta prohíba la discriminación y la exclusión en este país por orientación sexual e identidad de género. A pesar de no haber una reforma constitucional incluyente donde estas personas encuentren plasmados sus derechos, existen 3 leyes donde la comunidad LGBTI es reconocida como una población víctima del conflicto armado. La Ley contra la Discriminación, la Ley de Víctimas y la Ley de Atención a las Víctimas Sexuales en el marco del conflicto armado. Y es muy importante para este país decir que las primeras leyes que reconocen a las personas LGBT son las leyes que se construyen en el marco de la construcción de la paz y del posconflicto. Manda un mensaje interesante a la ciudadanía de pensar que la paz y el posconflicto necesariamente deben garantizar la vida digna para las personas LGBT. Dentro del marco del proceso de paz y posconflicto, todos los grupos poblacionales que han sido afectados por la guerra van en busca de una reparación, principalmente aquellos derechos que fueron negados a través de la historia. Pero ¿cómo se repararían los derechos de las personas LGBTI? Y aquí hay que decir que más que a reparar, aquí se tiene que garantizar derechos que históricamente no han existido. Antes del conflicto armado no existían derechos para las personas LGBT. Queremos que después del conflicto armado, con la firma de la paz y el posconflicto, haya una ciudadanía plena para los derechos de las personas LGBTI. Casos de negación de identidad son abundantes frente a esta población. Estas personas son usadas dentro de los frentes, muchas veces aprovechando estas capacidades que tienen de ambos sexos. Los hombres trans que requieren libreta militar para poder acceder a un trabajo digno, en el Comité de Justicia Transicional se toca el tema. Sin lugar a dudas es evidente el proceso de inclusión por el cual pasa el país, iniciativas que permiten el alza de la voz de una comunidad que se encuentra en proceso de reconocimiento, como la de analizar y reglamentar la adopción de parejas en el mismo sexo, e incluso ser tipificadas como familia, hacen parte de este reto que emprenden estas personas en busca de sus derechos. Doctora Angélica, es increíble la cifra que hemos establecido con algunas personas que están investigando, politólogos que hacen parte de esta importante población del LGTBI. 1.200 personas, por lo menos las que han denunciado, casos denunciados en los últimos años de esta población que ha sido víctima del terrorismo de ambos bandos, de la ultraderecha y de la izquierda. Sí, en la unidad de víctimas hay un registro elevado, principalmente de desplazamiento forzado, también de homicidios, de masacres y de acceso sexual violento, es decir, de violación. Violan a hombres homosexuales por ser gays, violan a mujeres lesbianas por su orientación en la guerra. Esto es un tema por esclarecer. Queremos no repeticiones, estamos dispuestos a construir la paz, estamos jugados con el proceso de paz, pero la verdad es importante. Esto ha estado desde en la mesa de La Habana, que las FARC de Tastavillas no saben pronunciar bien el LGBTI, se les abona que están haciendo el esfuerzo de reconocer esos crímenes. Necesitamos justicia. Los paramilitares masacraron y abusaron a personas por su orientación sexual. Pero esto también hay una violencia cotidiana, violencia en las casas, violencia en las ciudades. Muchas de estas aplicaciones digitales para buscar novios y así alegremente están prestándose para que se expongan ante un robo. De modo que necesitamos autocuidado y también justicia. Doctor Benedetti, muchos países del mundo que han adelantado conflictos, procesos de paz para acabar los conflictos armados, han incluido a estas poblaciones, porque si queremos reconciliación, tenemos que reconciliarnos no solamente en La Habana con la firma, sino reconciliar con la discriminación, para tener el derecho a la diferencia. Mire, si aquí en pleno centro de Bogotá es difícil que se le reconozcan los derechos a las personas del LGBTI, ¿cómo será en la parte rural de nuestro país y cómo será para admitir esa situación? Y me extiendo un poquito más para caer aquí en Colombia. Siempre se cree que este tipo de temas son de izquierda, y eso es mentira. Fidel Castro y Mao Zedong, a todo el que fuera homosexual, o borracho, o adicto, lo asesinaban, lo fusilaban. O sea, que esto no es un cuento de que... Y usted ve que muchos sectores de la izquierda en el Congreso, cuando llega el tema, lo hacen casi con una camisa de fuerza, porque parecería que es un tema de ellos, aunque ellos no comulgan con eso.
Los cuentos que echan sobre paramilitares, sobre jefes paramilitares muertos y hoy presos, que son ampliamente conocidos homosexual, no voy a decir nombres, pero porque es parte de su intimidad, no sé, llegaban a un pueblo, siendo homosexual el comandante paramilitar, el patrón de los patrones, llegaba al pueblo, y toda persona que se tuviera noticia que fuera homosexual, era objeto de toda clase de perversidades y de cosas horrorosas como violaciones y hasta el fusilamiento o la muerte. Y fíjese usted que este tema a veces es tan estigmatizado que mucha gente le pregunta, bueno, ¿usted es heterosexual o homosexual? Cuando yo hago una ley de bomberos, a mí nadie me pregunta si yo soy bombero. Si hago un código de policía, a mí no me pregunta si mi papá o yo soy policía. Sí. Es para que usted vea la perversidad también de una sociedad que es influenciada totalmente por el tema religioso. Esa degradación de la guerra es propia de los delitos, no tiene nada que ver con la orientación sexual de quien sí, pero yo lo que estoy diciendo es que yo estaba buscando otro tema, el tema religioso. Entonces usted encuentra, bueno, yo no tengo, porque hay gente que parece muy generosa, ¿no? No, yo no tengo nada con que esos señores estén ahí, pero que no se casen. ¿Por qué? Si es que y entonces dice, no, que es que casarse es para el tema, para procrear. Entonces nadie se casa para procrear. Y segundo, entonces cuando usted se casa con alguien y la persona no puede procrear, entonces yo me puedo separar tranquilamente o la puedo matar o algo. Es para organizarse, para que la gente esté feliz. Aquí lo que se trata es de buscar de que todos seamos iguales ante la ley. Yo no entiendo por qué eso es tan difícil para alguien en el pleno siglo XXI que vive en una ciudad así del tercer mundo de entender. Y todo es con el tema cultural y todo es el tema de Dios. O sea, ¿qué es eso? Muy bien. Doctor Herrero, usted que ha estado en varios países del mundo, inclusive de América Latina, el Centro Nacional Demócrata, recordemos, es una agencia que hace parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero también financiado por otros organismos internacionales. ¿Cuál es la lectura que le da usted a nivel internacional de este tema LGTBI en otros países de América Latina? No, yo creo que se ha avanzado en los últimos años de forma importantísima, no solo el caso de Colombia, que ya tanto el senador como la representante lo han mencionado. Hoy en día hay países de la región en los cuales ya el matrimonio en personas del mismo sexo ha sido legislado y eso es en México, en Distrito Federal, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Es decir, que creo que este es un proceso realmente, pero para que este proceso avance, y retomo la pregunta original sobre participación política, creo que una de las cosas que necesitamos es que todas las personas que deseen hacer política y participar activamente en política, que pertenezcan al grupo poblacional LGBTI, deben poder hacerlo y deben saber cómo hacerlo. De alguna forma, cuando uno es excluido por diversas razones del sistema, pues comienza a excluirse también de la política, que es la forma de relacionarnos con los tomadores de decisiones. Para el NDI, fundamentalmente, nuestro objetivo ha sido trabajar para que esta población pueda realmente asumir que deben y pueden participar activamente en política, que conozcan las reglas de juego de participación en política, que sepan cómo participar activamente, cómo ingresar a un partido político, cómo buscar un aval de un partido político y cómo desde su experiencia, desde su propio ser, puedan defender una agenda de su grupo poblacional, pero más allá de su grupo poblacional, que puedan defender la agenda de los ciudadanos y de las ciudadanas que voten por ellos. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante ese elemento. No es necesariamente solo que los grupos LGBT puedan hacer un ejercicio político para defender lo que ya han venido defendiendo desde el activismo, sino que puedan ser tan representantes de la ciudadanía como son las personas que no pertenecen a este Pero en eso estamos bien atrasados. Pero en eso estamos muy bien atrasados. Y yo soy, como decirle, una especie de ejemplo de lo que pasó. Cuando yo empecé la campaña creí que eso podía tener algún crédito político. Faltando 2 o 3 meses para las elecciones, sabía que me podía ir bastante mal. Por eso me tocó moverme de forma diferente, porque yo tomé muy a pecho la defensa de estos derechos. Y ya me había dado cuenta desde que estábamos en los trámites en el Congreso. Cada vez que se citaba a alguna marcha para protestar, no era más de 20, 30 gatos. Y digo gatos porque a la gente le molesta que diga gatos, es una expresión del Caribe, que son poca gente. Sí. Y entonces yo entiendo por qué entonces yo empecé a entender de que esto políticamente no traía ningún crédito y así me fui y me he podido fregar por eso.
pero le quiero significar que este tipo de situaciones, este tipo de proyectos no da votos. Y es por lo que usted dice, cuando estábamos en plena efervescencia de los debates en el Congreso, yo hablaba con algunos dirigentes de las personas que manejan algunas fundaciones y temas de homosexuales. Yo les decía, tiene que presentarse como fuerza, porque si algo asusta a un político es que pueda perder votos o que pueda ser señalado. Al contrario, el tipo que dijo más cosas horribles, feas y perversas contra los homosexuales sacó una buena votación. Claro que eso tiene que ver con otras historias de clientelismo, pero eso no es el objeto del coso, sino que, pero al tipo le fue bien y varios del Partido Conservador terminaron los discursos. Si usted quiere que su hijo tenga dosis mínima y que su hijo, de que los homosexuales puedan adoptar una cantidad de cosas que no están en el debate, voten por Benedetti, pero si usted quiere la familia tonta, boba que tenemos actualmente en la sociedad. Es importante visibilizarse y participar en cualquier escenario, no solo los políticos, porque mucha gente dice, eso es su vida privada, se lo respetamos, no hable de eso, porque tiene que contarlo. Necesitamos que la diversidad sexual sea completamente corriente, como ustedes que tienen pelo cortico, como otros que tienen pelo largo. Eso es una característica y una decisión de cada quien. Si la mantenemos escondida, callada, en el closet, pues nunca va a ser una situación corriente que los niños y la gente pueda ver la situación cotidiana con los aspectos de su ciudadanía. Entonces, participar en política, como lo decía Francisco, es clave. Hay esfuerzos. Yo admiro, hay mujeres trans que son las más discriminadas, que se han presentado a consejos municipales en todo el país por el Partido Conservador. No han sido electas, pero hay unos liderazgos reconocidos. Allá sí hay una electa. Claro, sí. Yo tengo el honor de estar elegida en el Congreso abiertamente fuera del closet, y es una responsabilidad, porque las historias del silencio, cuando hay rechazo, cuando hay discriminación en la familia, laboral, es que la gente pierde el puesto, la echan por ser homosexual, le golpean. Se rompen si más personas salimos y decimos, momentico, yo represento estas ideas de derecha, de centro, de izquierda, no estoy defendiendo únicamente la causa homosexual, sino que como estamos en salud, en educación, la reforma tributaria, la seguridad. Esta es una agenda pública que merece ser defendida en todos los partidos. Ojalá la U y estos partidos godos se animen. Yo sé que a Benedetti le han pasado factura y se lo agradecemos desde afuera que él haya asumido estas banderas. Cada vez hay más gente. Yo veo para este año, para octubre, candidatos del Polo, del Verde, del mío, ahí estamos muy fuertes. Y en los candidatos, bueno, su alcalde está el tema. Están asumiendo el tema de política pública y demás. Muy bien, estamos en Ciudadanía y Democracia, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con paz lograremos más. Bueno, muy bien, regresamos a Ciudadanía y Democracia. El senador Armando Benedetti tuvo que retirarse urgentemente a una reunión importantísima con el Poder Judicial, con los presidentes de las altas cortes. Lo entendemos. Doctora Angélica, ¿en qué momento y cómo califica usted el avance de la tolerancia y de la inclusión realmente, no digamos tolerancia, sino de la inclusión
de los partidos tradicionales y de los partidos como el suyo, el Partido Verde, de esta población para que sean candidatos de verdad y que puedan representarnos, como lo dice el senador Benedetti, estoy totalmente de acuerdo. Ninguno de nosotros, los seres humanos, tenemos por qué meternos qué hace debajo de las cobijas una persona. Pues algunos partidos, desde el liberal, el polo o el verde, tienen en sus estatutos la participación en las listas y en los órganos internos de dirección. A esto hay que ponerle capacitación, hay que ponerle formación, hay que ponerle platica, estímulos, porque con la diversidad no ganan los homosexuales ni los indígenas, con la diversidad gana la democracia. Una democracia que excluye que a los afrocolombianos, no, eso solo en el Chocó. No, señor, afrocolombianos en casi todo el país, poblaciones indígenas y por supuesto la diversidad sexual, ni qué decir de género, mujeres. Nosotros estamos luchando en la paridad. Pereira, vea cómo salí de tostado. Entonces gana la sociedad completa. Esto no es un triunfo de la minoría X o Y, y eso implica decisiones internas de los partidos, pero ojalá siempre apertura de los ciudadanos, que exijamos, vea, no importa que yo no sea desplazado, no importa que yo no sea lesbiana, cómo tratamos legalmente en nuestro país, qué trato le damos a nuestros compañeros de bus, que eso es lo que está en juego, y eso es lo más importante. Ha habido muchos cambios gracias a la Corte Constitucional, la Constitución del 91, pero el cambio más importante es el de su televidente, ese que nos está viendo y que trabaja con unos compañeros a respetar la diversidad. Tolerancia es algo que a usted le cuesta y cómo que me aguanto. No le hace ningún daño a nadie, de modo que respeto. Es posible que este programa, si se emitiera 10 años atrás, tendría dificultades. Desde el Instituto Nacional Demócrata, doctor Francisco Herrero, ¿cómo la comunidad internacional o las ONGs internacionales como las de ustedes pueden apoyar a que, hombre, avancemos, maduremos un poquito en ese sentido? Yo creo que hemos hecho, no solo nosotros, muchas otras organizaciones en los últimos años, organizaciones locales como Colombia Diversa, como Caribe Afirmativo, con apoyo de organizaciones internacionales como Victory Fund, han venido haciendo una serie de cursos de capacitación para hombres y mujeres pertenecientes a grupos LGBTI, y realmente de una forma muy, muy exitosa, diría yo. Nosotros hemos podido colaborar de alguna forma con estos esfuerzos. Lo que decía la representante Lozano es absolutamente cierto. Cuando uno hoy viaja por los departamentos y comienza a hablar con quienes están aspirando a ser candidatos y candidatas, a diferencia de años atrás, uno comienza a ver que hay muchos hombres y mujeres que están buscando esos cargos. Algunos ya lo han logrado. Cuando uno ve en el trabajo que nosotros realizamos con las mesas de participación efectiva de las víctimas, por ejemplo, a nivel municipal, la ley tuvo un acierto inmenso y fue justamente reservar un cupo dentro de esas mesas para población LGBTI víctima del conflicto armado. Pero lo que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un ejercicio de pedagogía es para evitar que los otros miembros de las mesas pues terminen revictimizando a las personas LGBTI, porque siempre se presta a veces a juegos o a situaciones incómodas cuando aparece un candidato o una candidata LGBTI para cubrir ese cupo. Sin aplaudir la administración Petro, yo me atrevería a decir que ha sido la del alcalde, bueno, en la ciudad capital del país, en donde más participación le ha dado a esta población, inclusive en el mismo Canal Capital, en los mismos cargos directivos que uno ve, digamos, personas de esta comunidad abiertamente, con programas muy, digamos, muy diversos frente a este tema. Esto viene desde Lucho Garzón, pero dejó de ser una política de la administración de turno. Esto es un acuerdo del Consejo de Bogotá. Hay una política pública con indicadores, con seguimiento, con responsables, con recursos, con metas. Y el resultado es que en estos años ha disminuido la discriminación, por ejemplo, en un vecindario. Hasta hace poco, una encuesta de cultura mostraba que las personas indeseables, a las que no querían tener de vecino, a las que les rechazaban un contrato de arrendamiento, era a las personas homosexuales o afrocolombianas. Eso ha bajado en Bogotá, ha aumentado el respeto, la receptividad. Es una política de ciudad que cada administración le ha puesto su acento. Petro ha hecho cosas, pero esto tiene que ser de Estado. Si viene un alcalde o alcaldesa conservador,
Necesitamos que comprenda a los seres humanos, a los ciudadanos Claro. de Bogotá, sin importar ya matices de su opinión. Y en eso los medios de comunicación tenemos que tener un compromiso importante. Una reflexión final, doctor Herrero, de qué le ha dejado este trabajo en este capítulo de la población LGTBI en el tema de víctimas del conflicto armado y de participación política de esta población. Pues creo que dentro de lo que estamos haciendo en este programa de ciudadanía y democracia, justamente lo que hoy estamos hablando es parte de lo que se quiere hacer. Y lo que se quiere hacer es que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, como les decía al principio, si su voluntad es realmente ejercer la política, es la participación activa desde la sociedad civil, lo pueda hacer. Yo recuerdo, nosotros trabajamos intensamente con organizaciones de sociedad civil y con partidos políticos cuando se estuvo discutiendo la ley antidiscriminación, la llamada ley antidiscriminación en el Congreso, que si bien es cierto no va a resolver todos los problemas de este tipo, pero sí fue un ejemplo muy importante de cómo afrocolombianos, grupos LGBTI, indígenas, mujeres, jóvenes pudieron sentarse en una misma mesa sin importar a quienes estaban defendiendo, pero un objetivo común que era evitar que seamos víctimas los ciudadanos y las ciudadanas de cualquier tipo de discriminación. Yo creo que ese es el mensaje final. Todos tenemos espacio para hacer lo que queremos ser. Doctora Angélica, ¿qué tarea le queda al Congreso de la República? Pues el Congreso debe legislar sobre personas trans, personas que hacen un tránsito, que nacieron biológicamente hombre o mujer y tienen una identidad contraria, tienen muchos problemas para conseguir trabajo. Por su misma cédula de ciudadanía, hay una colombiana que quedó sin pasaporte en Tokio, cosas que de pronto no son de millones de casos, pero así sean de miles de ciudadanos, tienen que resolverse. Lo más importante por pasar, las luchas no están en el Congreso, están afuera, insisto. El espacio de mayor discriminación es la casa. Los seres que más aman, las mamás y los papás, generan a veces unos líos mientras aceptan la diferencia de su hijo, la discriminación laboral. Esa es nuestra gran lucha, porque a nadie discriminan de frente diciéndole, lo echo del puesto por gay. No, le buscan el quiebre. Como este es gay, no tiene hija, que trabaje el doble, que se quede hasta tarde, le ponen una sobrecarga. Para mí es un honor y una responsabilidad poner la cara por la gente que está en el closet. Y necesitamos que cada quien decida si se hace visible o no. ¿Y en qué momento Pero está? sí, eso es un derecho íntimo que lo decidan. Pero necesitamos que sepan que no están solos, que tienen derechos, que no estamos pidiendo ningún favor ni gracia especial. Pagamos los mismos impuestos, queremos los mismos derechos, nada más, ningún privilegio, pero nada menos. Así que esa es la tarea de todos los colombianos, entender y respetarnos. Doctora Angélica, gracias. A ustedes. Doctor Francisco, gracias. Gracias a ti. En una próxima oportunidad estaremos nuevamente con otro tema en ciudadanía y democracia. Hasta pronto.